Bueno, la verdad es que lamento mucho que tuviéramos ayer este problema técnico y que no hayamos podido encontrarnos, aunque sea virtualmente, en directo, cuando estaba previsto en vuestro calendario. Tolkien supongo que nos diría que las cuestiones que tienen que ver con la tecnología siempre ofrecen estos problemas, ¿verdad? Y que aparentemente la tecnología es una manera de mejorar nuestras vidas, pero a veces las cosas no salen como esperamos y tenemos que buscar otras soluciones, ¿no? Así que bueno, no deja de tener lo que ha ocurrido, esa caída de energía que me explicaba Cristina. Casa Grande no deja de tener una lectura también mitopoética, una lectura en clave tolkieniana, ¿no? Que nos puede ayudar a darnos cuenta de que hacemos lo que podemos, ¿verdad? Así que vamos a buscar esta nueva posibilidad, que es que yo he grabado la conferencia y, de acuerdo con lo que me ha dicho Cristina, pues ella la proyectará en algún otro momento de vuestro congreso. Así que, bueno, eso de alguna manera para mí establece otras coordenadas distintas a la hora de explicar lo que quería explicar esta tarde. Y desgraciadamente nos va a privar de ese momento final de poder hacer unas preguntas y poder estar, al menos sentirme más cerca de vosotros y vosotros de mí, perdón, más allá de este océano Atlántico que nos separa. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Cristina Casagrande y a las personas que habéis organizado este congreso. A Cristina de una manera especial, porque ha sido una persona que siempre que se ha dirigido a mí lo ha hecho con una amabilidad extraordinaria y yo le estoy de verdad muy agradecido porque aún no hemos tenido la fortuna de conocernos personalmente. Yo he leído su libro sobre la amistad en El Señor de los Anillos y puedo decir que estoy feliz de haber podido encontrarme con ella a través de su obra. Así que lo primero es ese agradecimiento. Lo segundo, y era algo que había preparado no porque sea muy original, sino porque me parecía que venía como anillo al dedo, nunca mejor dicho, es leeros las palabras de Bilbo en el momento de la fiesta de cumpleaños, cuando dice... No conozco la mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece. Bueno, pues esto que supongo que en vuestra lengua os sabéis todos de memoria, ¿verdad? Que es ese trabalenguas, esa especie de juego de palabras con el que Bilbo da a entender que está feliz con aquellos a los que quiere y que no tiene muchas ganas de conocer a aquellos que no le caen demasiado bien, pero de una manera muy cortés, que hace que todos se queden pensando exactamente qué ha querido decir y con qué intención. Pues es lo que yo sí que quiero deciros literalmente, que no os conozco y que me encantaría conoceros. Así que hasta que esa posibilidad no sea regalada, si es así en esta vida o en la venidera, pues tenemos al menos esta posibilidad de un encuentro por medio de la tecnología que hace posible que por lo menos podamos, aunque sea en diferido, pensar juntos sobre Tolkien y agradecer el regalo, al menos desde mi punto de vista, supongo que vosotros pensáis lo mismo, el regalo que ha sido para la humanidad, que haya un autor que nos haya sido entregado como alguien que nos hace ver cosas que son muy antiguas y que Tolkien ha sido capaz de renovar y de hacernoslas más cercanas
de una manera que de alguna forma era inesperada, ¿eh? Luego intentaré explicaros el porqué, aunque seguro que ya lo habéis meditado más de una vez, ¿no? Fijaos que Tolkien comienza a redactar lo que ahora conocemos como el libro de los cuentos perdidos, esa mitología del Silmarillion. La comienza a redactar, dice Christopher Tolkien, bajo intenso fuego de artillería. Es decir, las historias que Tolkien estaban germinando en el alma de Tolkien, en su inteligencia, en su corazón, en su sensibilidad, comienzan a florecer en el momento en el que la historia de Europa se rompe. Y de alguna manera yo diría que la historia del mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Guerra, en el momento en que los odios larvados durante siglos, yo creo que además de una manera exponencial a partir de 1870, estallan en millones de pedazos durante los 4 años que dura la Primera Guerra Mundial. Y Tolkien está luchando en el frente del Somme en 1916 y allí, en el más inopinado, en el más inesperado de los lugares, Tolkien empieza a inventar, a descubrir una mitología para honrar a su país, para dedicarla a Inglaterra. Esto me parece que ya de suyo es algo muy hermoso, porque también nos puede ayudar a pensar que no hay nada en nuestras vidas, no hay circunstancia en nuestras vidas que nos pueda parecer imposible o que pueda parecernos o antojársenos un obstáculo inexpugnable para la belleza, para avanzar, para hacer que las cosas sigan funcionando. Y nosotros tenemos la tendencia, yo creo que uno de los grandes problemas de la humanidad es la autoindulgencia, la sensación que tenemos todos de que, bueno, las cosas son demasiado difíciles, yo lo he intentado pero había demasiados obstáculos y de una u otra manera los seres humanos somos expertos en buscar soluciones o excusas para aquellas cosas que nos cuestan un esfuerzo, ¿no? Y en esos casos es bueno traer a nuestra memoria el ejemplo de personas que no han sido excepcionales en muchísimas otras cosas. Quiero decir que Tolkien, para los que habéis leído su biografía, sus cartas, la nueva biografía espiritual que ha publicado Holly Ordway de Tolkien, Tolkien era un hombre con sus excelencias y con sus miserias y con sus limitaciones. Era un ser humano, no era un superhombre. Pero era un hombre honesto. Y esa honestidad se manifestó en el caso de su vida en una búsqueda incesante de la verdad. Y de la verdad que en el caso de Tolkien se cristaliza en una verdad hecha belleza, convertida en relatos hermosos, convertida en palabra, en una palabra que alumbra otras palabras, que alumbra otros idiomas, ¿no? Ahora voy a procurar explicaros un poquito más esta idea, ¿no? Y cuando Cristina Casagrande me preguntó sobre qué me gustaba o qué pensaba que podía ser el tema de mi charla, yo le sugerí hablar sobre cómo Tolkien reformula algunas de las ideas claves del romanticismo inglés. Y eso es un poco lo que yo voy a intentar bosquejar, puesto que la conferencia no es muy larga, así que voy a intentar dar algunas pinceladas, algunas ideas principales que os puedan servir o que puedan servir para después continuar leyendo, continuar estudiando y aprendiendo más sobre este particular, ¿no? Por lo tanto, la primera pregunta que podríamos plantearnos es, Eduardo, ¿y por qué quieres hablar de Tolkien en la tradición romántica? Dicho de otra manera, ¿en qué sentido podemos decir, como yo pienso, que Tolkien era un romántico? Y es verdad que Tolkien no es un romántico si entendemos el romanticismo como el movimiento que en la literatura inglesa tiene como personas más destacadas a Wordsworth, a Coleridge, a Lord Byron, ¿verdad? A William Blake,
a Shelley. ¿Por qué decimos o bajo qué punto de vista podemos calificar a Tolkien de romántico, ¿no? Y cuáles son las ideas del modo de pensar mitopoético de Tolkien que nos permiten también entender mejor a la vez lo que ocurre antes de llegar él y a la vez lo que ocurre después de él. Supongo que allá en Brasil habréis oído muchas veces o habréis visto la expresión que señala a Tolkien como el padre de la fantasía moderna. Aquí en España se suele decir mucho, ¿no? Tolkien es el padre de la fantasía moderna. Y yo no acabo de esto. Primero, no estoy de acuerdo, porque creo que el problema de fondo es que no se acaba de entender qué significa la palabra fantasía. ¿Vale? Y ahí es donde yo quería centrar un poco de qué manera Tolkien es un heredero del romanticismo, pero a la vez es alguien que convierte ese romanticismo, se convierte en un puente. Tolkien es un autor que arranca en el romanticismo, pero lleva las ideas románticas a la época actual, no solo al siglo XX, sino a nuestra época. Y el hecho de que eso sea así se ve en que a día de hoy seguimos disfrutando sus libros y seguimos encontrando en su mitología, en sus relatos, respuestas a las preguntas perennes, a las preguntas perpetuas, a las preguntas que los seres humanos se han ido haciendo desde el principio de los tiempos y que se seguirán haciendo incluso más allá de ChatGPT, ¿verdad? Preguntas a las que probablemente ChatGPT no sepa dar respuesta. Y eso es muy interesante. Bien. Cuando hablamos de fantasía, y supongo que a vosotros os habrá sucedido, cuando hablamos de fantasía, al menos en mi país, se habla de fantasía con un sentido peyorativo. Y la mayor parte de las personas entienden que un mito es una mentira y que la fantasía pues es más o menos algo de lo que hay que sospechar, ¿vale? Dicho de otra manera, que alguien que se deja llevar por sus fantasías es alguien que habitualmente vive con los pies no firmemente asentados sobre el suelo, sino con la cabeza en las nubes y dedicando muy poca atención a las cosas que de verdad valen la pena, a las cosas importantes, a los hechos, a las estadísticas, a las ruedas que mueven el mundo, y que por lo tanto está perdido en ensueños y en quimeras quijotescas. ¿Cuál es el problema de esa manera de pensar errónea? El problema es que esa manera de pensar, que desde mi punto de vista arranca con la Ilustración, de una manera más, digamos, acrisolada, pero que tiene sus raíces ya en el empirismo del siglo XVII, que a su vez tiene sus raíces en el pensamiento cartesiano, que a su vez tiene sus raíces, yo creo que en el nominalismo del siglo XIV. En el siglo XVII y XVIII, la idea de que solo la razón es capaz de enseñarnos la senda de lo que es verdadero, cristaliza de algún modo, yo creo que prácticamente hasta el día de hoy, con las ideas de Immanuel Kant. Y por lo tanto, para Kant, y nosotros somos herederos de esa mentalidad, solo existe aquello que puede ser demostrado mediante la razón. Solo podemos decir que es verdad aquello que puede ser sometido al escrutinio de la metodología científica, experimental. Y por tanto Gandalf no es verdad, Don Quijote de la Mancha no es verdad, Virgilio en la Divina Comedia no es verdad, porque son personajes que no son susceptibles de un análisis empírico, experimental, ¿vale? Esta manera de malentender lo que es la imaginación, lo que es la fantasía, lo que es el mito, lo que es la leyenda, ha estrechado paralelamente la noción de lo que es verdadero, ¿vale? Y esto creo que sí que ha sido una gran tragedia. Una gran tragedia en la que aún continuamos sumergidos, ¿no?
y que es parte de las muchas razones de que el mundo en 2024 sea el lugar tan caótico en el que vivimos, supongo que en Brasil, lo mismo que aquí en España o en desgraciadamente, en cualquier otro país de nuestro planeta, ¿no? Bien. Por lo tanto, fantasía a día de hoy tiene un sentido peyorativo. Pero la fantasía ha sido tratada durante muchos siglos como algo absolutamente imprescindible para entendernos, ¿no? La fantasía es una capacidad que va de la mano de la imaginación. Nuestra imaginación es una potencia interior que nos ha sido entregada y a través de la cual podemos convocar imágenes, valga la redundancia, de objetos que no están presentes. Si yo ahora mismo digo la palabra centauro, en vuestras mentes, igual que en la mía, aparece una imagen que probablemente en ninguno de los casos sea la misma. Y en cada uno de nuestras imaginaciones se ha generado una imagen que combina la imagen del hombre con la imagen del caballo y que por medio de esa especie de imaginación mítica es capaz de generar un personaje mitológico al que hemos llamado centauro. Por lo tanto, la imaginación convoca sensaciones, imágenes, incluso imágenes imposibles de objetos que no existen en la realidad experimental tal y como la podemos conocer en el mundo exterior a nuestra mente y que, sin embargo, por medio de las potencialidades que tenemos nosotros de combinación de esas realidades, tenemos la idea de centauro o tenemos la idea del Pegaso, ¿no? Al combinar la idea del caballo y el águila, ¿no? ¿Qué nos dicen esas imágenes? La respuesta de Tolkien es nítida. Hay más verdad en el Pegaso, en el personaje mítico de Pegaso, que en los caballos que podemos ver galopando por una pradera. Porque probablemente a la persona, al primer hombre que vio una manada de caballos cabalgando libres por la pradera, aquello le pareció que era parangonable con un águila volando y combinó las dos nociones, ¿no? Por lo tanto, fijaos cómo la noción mítica del Pegaso surge del asombro. Y en esto creo que Tolkien sigue las ideas de Aristóteles. Si habéis leído la poética de Aristóteles, en la metafísica, al principio de la metafísica, Aristóteles dice que el principio del filosofar, el principio del saber es el asombro. Y que los filómitos, los que aman las historias, se parecen a los filósofos porque buscan la verdad. Y por lo tanto, en los relatos, en las historias, se nos manifiesta en una miríada de posibles detalles, de posibles rostros, la polifacética realidad. ¿Vale? Por tanto, el que cuenta historias, el que lee historias, conoce mejor el mundo real. Yo sé más, tú sabes más sobre el mundo real después de leer El Señor de los Anillos que antes de leerlo, aparte de saber más sobre ti y yo sobre mí. Leemos para saber que no estamos solos. Los libros que llenan nuestra alma, los libros que hay en nuestras estanterías y que han conmovido nuestros cimientos y que nos han hecho ser lo que somos, han sido ventanas a nuestra propia alma y nos han ayudado a ir descubriendo poco a poco el velo de nuestro propio rostro. Nos han hecho lo que somos. Son lecturas performativas, porque nosotros somos seres míticos, amigos míos. Nosotros no somos nuestro documento nacional de identidad, no somos nuestro pasaporte, no somos nuestro informe médico, no somos nuestro historial de calificaciones en la escuela o en la universidad. Nosotros no somos nuestro currículum vitae. Nosotros somos seres luminosos, como diría el maestro Yoda, ¿verdad? Nosotros somos seres luminosos.
la fantasía, la imaginación nos permiten redescubrir esa realidad y conectar de alguna manera con eso que somos, con aquello a lo que también estamos llamados a ser. ¿Se entiende? Entonces creo que es importante tener esta idea primera clara, ¿no? Frente al racionalismo, frente a las mentalidades empiristas, frente a cualquier tipo de pragmatismo o de utilitarismo, lo que Tolkien plantea es un redescubrimiento del valor de la imaginación mitopoética y por lo tanto de la revalorización de lo que es la noción de verdad, ¿vale? Lo que Tolkien plantea es un ensanchamiento de lo que es verdadero. Verdadero no es solo aquello que yo puedo medir, que puedo demostrar mediante los sistemas que las ciencias experimentales han desarrollado y que son tan necesarios, ¿verdad? Para nuestra vida y para nuestra felicidad. Lo que Tolkien está planteando es un modo de entender la realidad desde una perspectiva muchísimo más profunda. Yo diría que desde una perspectiva como desde dentro hacia afuera, desde el núcleo hasta las extremidades. Coleridge, el gran amigo de William Wordsworth, había dicho, lo podéis leer al final del capítulo 13 y al principio del capítulo 14 de su obra Biografía literaria, Coleridge llega a decir, en una especie de defensa de la imaginación, que es algo que interesa mucho a los románticos, ¿no? Tanto a Shelley como a los demás, en la recuperación del valor positivo de la imaginación, ¿no? Frente a este racionalismo que ellos habían recibido como una herencia envenenada de la Ilustración, del desprecio de la imaginación, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de ese cartón pintado por Goya en el que se lee el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Pues frente a esa mentalidad que consideraba peyorativamente malo todo aquello vinculado a la imaginación, lo que se plantea Coleridge es decir, no. El escritor que es capaz de imaginar y contar una historia imaginativa, lo que está haciendo es provocar en el lector lo que él llama the willing suspension of disbelief, la voluntaria suspensión de la incredulidad. Dicho de otra manera, un estado interior, una especie de pacto lector, según el cual, mientras estoy leyendo aquello, me imagino, lo acepto como verdad, ¿no? Aunque yo sepa que es mentira. Esta definición, aunque es muy bien intencionada por parte de Coleridge, a Tolkien le parecía insuficiente. Y frente a esta idea del willing suspension of disbelief, frente a esta voluntaria suspensión de la incredulidad, Tolkien llega a plantear una noción que él explica en su ensayo sobre los cuentos de hadas, de que el verdadero inventor, el verdadero mitopoeta, el verdadero inventor de historias, el verdadero descubridor de mundos, eso es lo que es un mitopoeta, es provocar un estatuto, en el lector de lo que él llama secondary belief, ¿no? de creencia secundaria. Es decir, que mientras tú estás en ese mundo inventado, lo que estás leyendo lo experimentas como verdadero, no como real. Si alguien nos dice que Gandalf existe y que lo ha visto por la calle, ojo con esa persona porque está mal de la cabeza, ¿vale? Pero Gandalf es verdad. El hecho de que Gandalf no sea una persona real que podemos encontrarnos en carne y hueso, y al que no podamos invitar a un congreso sobre la mitopoiesis, ¿verdad? No dice absolutamente nada respecto del hecho de que Gandalf es verdad. Es más, es tan verdad como tú y como yo. Hay en él una verdad, como la hay en Sauron, como la hay en Gollum, como la hay en Boromir, que está hecha de la carga de sentido con la que un ser humano, en este caso Tolkien, ha sido capaz de dar vida a un mundo completo.
Y por lo tanto, para Tolkien, ser mitopoeta significa ser un inventor de mundos, ser un descubridor. ¿Y dónde descubre Tolkien? ¿Dónde encuentra Tolkien? ¿Dónde inventa Tolkien? ¿O desde dónde inventa? ¿Desde dónde descubre? Desde las palabras. Sabéis que Tolkien, antes de empezar a escribir la mitología de la Tierra Media, lo que Tolkien hizo fue inventar varios idiomas y desarrollarlos diacrónicamente, desarrollarlos desde sus inicios, en sus estadios evolutivos, de manera que las historias alumbradas por esas lenguas inventadas funcionaban como en el mundo que llamamos real, es decir, eran respuestas de mentalidades distintas a realidades distintas, ¿no? Seguro, por poner un ejemplo desde mi absoluta ignorancia, el portugués que habláis en Brasil, yo estoy convencido de que estará lleno de palabras y expresiones distintas del portugués que se habla en Portugal. A mí me ocurrió hace 2 años, tuve la fortuna de estar en Argentina durante 2 semanas y recuerdo que muchas de las cosas que yo escuchaba o de las cosas que yo decía resultaban chocantes para las personas que me oían. Y al revés, había expresiones, había usos de palabras que eran distintos allí y aquí. Y sin embargo teníamos la lengua común, castellana, el español. Cada manera de ver la realidad da lugar a una respuesta distinta. Tolkien construye un mundo en el que cada personaje, de acuerdo con el modo en que utiliza su propio idioma, se acerca a la realidad y la pronuncia de una manera concreta. Y aunque el libro ha sido escrito en inglés, en el uso del inglés de cada uno de los personajes, uno puede percibir que cada uno de esos personajes ve la realidad de una manera distinta. Y Elrond habla distinto que habla Pippin, y Pippin habla de una manera diferente a como habla Boromir, o a como habla Gamburigan, o a como puede hablar, no sé, propio Gollum. Entonces, este descubrimiento de la coherencia interna de la realidad a partir de la belleza de los idiomas o de su carácter áspero, ¿os acordáis de la lengua de los orcos, ¿no? Brishnak, Lukburth, el poema del anillo, ¿no? No me resisto a leer, puesto que no estoy en Rivendell y no me va a reñir Elrond. Espero que esto no me quite tiempo para... Asnak Durbatuluk, Asnak Kimbatul, Asnak Sakatuluk, Burzum y Krimpatul. Bueno, mi dominio de la lengua negra de Mordor, gracias a Dios, no es muy bueno. Pero si yo tengo la capacidad de crear un idioma que suene de esa manera, estaré más capacitado para explicar una historia sobre el sentido del mal y por extensión sobre el sentido del poder y del deseo de esclavizar otras voluntades. Y por lo tanto, cuando decimos, no, es que El Señor de los Anillos es una historia inventada, ¡wow! Nada menos. ¡Qué maravilla! Es una historia descubierta. Y en el descubrimiento hecho en esa historia, Tolkien es capaz de recuperar una visión en el espejo del mito. Y la visión que Tolkien construye en su mitología es nuestro mundo quintaesenciado, reexplicado, redescubierto desde su entraña más profunda. Por eso vosotros y yo somos capaces de releer la obra de Tolkien y en cada nueva relectura descubrimos cosas nuevas, como nos ocurre cuando leemos a los grandes, no solamente a Tolkien. Cada nuevo asomarnos a la obra de Tolkien es como asomarnos al espejo de Galadriel, porque el espejo cuenta cosas que fueron, cosas que son y cosas que quizás serán. Y por lo tanto la obra de Tolkien se convierte en una especie de guía, es un mapa de nuestra vida.
y seguro que todos los que me estáis escuchando, al igual que me ocurrió a mí, hemos tenido la experiencia de ver cómo El Señor de los Anillos se convertía casi en una especie de cartografía de nuestra existencia. No porque el libro cambiase, sino porque es prebenda de los clásicos, es algo que les compete a las obras clásicas desde Homero hasta nuestros días y desde antes de Homero. Convertirse en faros, en luces que iluminan nuestro caminar. Los libros son nuestros amigos a ese respecto. La amistad en El Señor de los Anillos, ahora que estamos celebrando el 70º aniversario de la publicación de La Comunidad del Anillo, los libros son parte de esa amistad cósmica que vamos construyendo. ¿Gracias a qué? Gracias a las artes, gracias a la belleza. Fijaos, si Aristóteles dice que los filómitos, los que aman los relatos, son también filósofos porque aman la verdad, entonces leer, en este caso las historias de Tolkien, lo que está haciendo es permitirnos un acceso a la verdad a través, en y a través de la belleza. ¿Se entiende esta idea? La verdad, la episteme, el conocimiento cierto de la realidad, no solo viene a través del aprendizaje, de las valiosísimas aportaciones de las ciencias experimentales y de todo el abanico de las ciencias humanas. Hay un modo de entender la verdad que es intuitivo y que habitualmente está vinculado a la aprehensión, aprehender con H intercalada, la aprehensión de la belleza. Lo bello es el rostro amable de lo bueno y de lo verdadero. Hay cosas que solo se pueden entender a través, en y a través de la belleza. Y eso es algo que Tolkien consiguió. Hay algo en la obra de Tolkien, como la hay en los grandes de las otras artes a lo largo de la historia. Me refiero de los verdaderamente grandes, de aquellos pocos a los que se puede reservar el calificativo de genios, que son muy poquitos. Pues hay algo en la literatura de Tolkien que una y otra vez reilumina, se convierte en una especie de antorcha para poder guiar nuestro sendero en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de las cosas que nos mantienen vivos. ¿Os acordáis que al principio de su ensayo On Fairy Stories, sobre los cuentos de hadas, Tolkien dice en la primera página que en el mundo de fantasía la alegría y el dolor son afiladas como espadas? Porque la belleza es afilada como una espada también. Y eso significa que en nuestra vida la alegría y el dolor van de la mano. ¿Os acordáis cómo acaba El Señor de los Anillos? De los que me estáis escuchando, ¿cuántos de vosotros leísteis El Señor de los Anillos antes? ¿Tuvisteis la inmensa fortuna de leer a Tolkien antes de las películas de Peter Jackson, estrenadas en 2001, 2002 y 2003? ¿Cuántos incluso pudisteis leer a Tolkien antes de la película de Ralph Bakshi en 1978? Es decir, ¿cuántos pudisteis acercaros a la Tierra Media solo con vuestra imaginación y con el bagaje de vuestra propia experiencia? ¿Cuántos sentisteis ese terremoto, esa conmoción interior? Pues los que habéis tenido esa fortuna, no sé si sois muchos o pocos, o quizá ninguno, no lo sé, porque no os conozco, ni la mitad de lo que me gustaría, etcétera, etcétera. Pero yo sí que tuve esa fortuna inmensa. Y siento que ha habido algo en esa experiencia estética tan profunda cuando llegué al final del libro. Yo nunca he cerrado un libro como he cerrado El Señor de los Anillos. Recuerdo llegar al final y tener la sensación de que había leído de alguna manera el libro de mi vida, la historia de mi propia existencia convertida en relato. Allí estaba. Y yo era muy pequeño, tenía solo 14 años, pero de algún modo atisbaba
que mi vida tendría que ver con eso, tendría que ver con la alegría, con las lágrimas, con amores y lealtades inquebrantables, con una belleza solo atisbada, con un peligro siempre presente, con una esperanza capaz de doblegar las torres más altas. ¿Me estáis entendiendo? A eso es a lo que me refiero. Eso es lo que dice Tolkien cuando habla de fantasía. La fantasía nos habilita, nos hace capaces de recorrer el sendero de esta vida. No nos hace escapistas, no nos convierte en personas quiméricas que están pensando todo el día en... Aunque podemos llegar a ser así. O sea, hay gente que puede convertirse en perder la conexión con la realidad y pensar que el mundo está lleno de orcos y de princesas y de trasgos. Igual que Don Quijote llegó a pensar que los molinos eran gigantes, ¿no? En la Tierra Media podemos redescubrir cuál es el sentido verdadero, de la verdad profunda de nuestra existencia. Y paseando por esos territorios podemos redescubrir el sentido más profundo, más hermoso de nuestra vida. Y por eso esa experiencia puede también ser dolorosa, porque en toda experiencia estética, por ser una experiencia radicalmente humana, conviven la luz y la oscuridad, la alegría y la tristeza. La imaginación es un reino peligroso, es un territorio lleno de peligros. Y acercarse a obras de esta honestidad, acercarse a obras de arte compuestas con esta radicalidad, con esta búsqueda tan profunda de lo que es verdadero, puede cambiar tu vida para siempre. Por lo tanto, estas historias inventadas, que muchas personas probablemente en vuestra experiencia a lo largo de vuestra vida habréis encontrado gente que os haya dicho, bueno, tú lees a Tolkien, tú estás todo el día, eres un escapista, eres un friki, eres un nerd, ¿verdad? No. Hay una diferencia entre historias inventadas y entre historias descubiertas. Tolkien descubrió en estas historias la posibilidad, la capacidad que tienen los relatos de poder alumbrar el mundo que llamamos real, porque no tenemos una palabra mejor. Porque nuestro mundo es mítico, amigos míos, pero nos hemos convertido en gente prosaica. Por eso ya no hablamos en verso, por eso ya no leemos poesía, porque nos hemos convertido en gente que tiene la mente de metal y ruedas, como decía Bárbol, ¿os acordáis? Treebeard, cuando se queja de que Saruman se ha convertido en alguien que tiene la mente de metal y ruedas. Ha perdido la senda de la sabiduría. Pues con esto termino. Recuperar la senda de la sabiduría requiere ese dejarse llevar, en el mejor de los sentidos, por las poliédricas, infinitas o potencialmente infinitas formas que adquiere la belleza. Y agradecerlo. Agradecerlo con esta reunión que estáis teniendo hoy, mañana, pasado. Agradecerlo con vuestra amistad. Agradecerlo con estas reuniones que haréis seguramente para leer. Leed las obras de Tolkien en voz alta. Leedlas juntos. Leedlas en soledad. Leed a otros escritores. No solo leáis a Tolkien. Llenaos de toda la belleza que podáis. De la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la danza, del teatro, de la fotografía, del cine. Llenad vuestra vida de belleza. Y eso se convierte al final en un medio de salvación, literalmente. Seáis o no creyentes, la belleza es medio de salvación. En El idiota, Dostoyevsky dice que la belleza salvará al mundo. Y en este momento de la historia que nos ha sido dado vivir, quizá como nunca,
la belleza se alza como una de las insignias principales de la esperanza. Eso es lo que deseo para vosotros. Esperanza siempre. ¿Vale? Que Dios os bendiga. Adiós.